mi nombre es Marcela Calixto, soy enfermera, llevo casi un año en Terumo y vamos a ver el rol que tenemos dentro de esa sala en una angioplastia primaria, ¿vale? Para que ustedes conozcan un poquito, Terumo es una empresa japonesa fundada por médicos japoneses en 1921. En esa época hubo, después de la Primera Guerra Mundial, hubo como un receso en la parte de importación y traer insumos. Entonces el doctor Kitasato fue uno de los pioneros en realizar y comenzar como toda la parte de dispositivos médicos. El primer producto que ellos crearon es el termómetro, de ahí la palabra Terumo, ¿listo? Que es termómeter en alemán. ¿Vale? De ahí nuestro nombre. De ahí para acá, pues se han venido desarrollando diferentes productos, diferentes dispositivos médicos que lo que pretenden siempre es ayudar al paciente. Por eso nuestra misión es contribuir a la sociedad a través del cuidado de la salud, teniendo nosotros claros nuestros valores corporativos. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades más importantes y las que generan mayor mortalidad. En el 2013 más o menos la población mundial era aproximadamente de 8.000 personas, 8.000 millones de personas, y de esas más o menos 620 millones vivían con una enfermedad del corazón. ¿Listo? Entonces es importante reconocer esto porque en nuestros centros en donde estamos por lo general debemos tratar ese tipo de enfermedades. Como decía Leo, es el código infarto. Entre más rápido tratemos este tipo de enfermedades, pues asimismo vamos a salvar miocardio y vamos a salvar corazón, vida del paciente. ¿Listo? Vamos a definir primero qué es una angioplastia coronaria primaria. ¿Listo? Según la revista española de cardiología y la Sociedad Española de Cardiología, la angioplastia es un tratamiento que se hace inicialmente para salvar la vida del paciente y el corazón cuando los pacientes tienen infarto agudo de miocardio. ¿Listo? De ahí es que vienen apareciendo diferentes dispositivos que lo que permite es realizar una angioplastia, ya sea con balón, con stent, para abrir esas arterias y salvar miocardio o corazón. Las intervenciones coronarias por vía percutánea son las que comúnmente ahora se hacen. ¿Listo? Antes lo que se hacía era que o tocaba abrir el paciente para poderle salvar la vida, hacer cirugía de corazón abierto, o en sus inicios los balones y los stent eran completamente diferentes. En la historia se dice que los stent siempre venían sin montarse. Los coronarios incluso venían por aparte y ellos tenían que montar el balón y el stent como hacemos de pronto una coartación de aorta. No sé si alguno ha hecho este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué se hace? Se escoge el balón y se escoge la prótesis que se va a poner. Anteriormente eso era lo que se hacía. Ya con la evolución de la industria y demás, ya los balones, los stent vienen montados sobre balón y eso va a permitir que la colocación de los dispositivos sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Es por eso que cuando estamos en una sala de hemodinamia, los roles para el personal de enfermería van a ser, los roles que tenemos dentro de la sala de hemodinamia son muy importantes para el apoyo al médico, ¿listo? En donde vamos a tener evaluación del sitio de punción, toda la parte de administración de medicamentos y la capacidad que nosotros como enfermeros y con nuestro conocimiento tenemos para anticipar cosas que tal vez los médicos no vean. Es por eso que nuestro conocimiento es tan importante y por eso para enfermería, para los tecnólogos, para las auxiliares, el que estemos en una educación continua mirando todos los avances, pues va a permitir que este rol sea más profundo en esa sala y que los médicos vean que nosotros con nuestra profesión podemos también ayudarles a dar solución en un momento indicado. La diferencia entre una y otra es que una se hace de forma manual, visualizando de que haya perfusión en la mano o coloración, que es el test de Allen. Mientras que el test de Barbeau es más específico porque nos va a dar, gracias a un pulso oxímetro, nos va a dar la curva y nos va a permitir realizar e identificar que sí hay flujo de alguna de esas arterias. Entonces, esto es una de las partes fundamentales que nosotros como enfermeros debemos hacer antes de ingresar el paciente a la sala, porque si un paciente no tiene buena perfusión, pues ahí ya le podemos decir al médico, no doctor, el paciente no tiene buen pulso, no tiene buena perfusión, es mejor que usted no ingrese por vía radial, sino que tengamos otro tipo de acceso. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo hacemos una evaluación y una preparación del paciente? Por lo general, en nuestro equipo siempre está enfermería, auxiliares de enfermería y enfermeros, ¿listo? Y están los tecnólogos o las instrumentadoras, por lo general en la mayoría de los servicios hay eh, tecnólogos y son nuestro punto de apoyo. ¿Qué hacemos por lo general en enfermería? Siempre es importante revisar el estado del paciente, conocer su historia para sí mismo presentárselo al médico, porque eso es lo que nos da seguridad de entrar a una sala y saber, pues, decirle al médico, no, el paciente tiene estos antecedentes, toma estos medicamentos, o sea, eso también es labor nuestra de conocerlo. Realizar un estado, revisar un estado hemodinámico del paciente, un electro si tiene, toda la parte de arritmias, cómo está su presión, su saturación. Esto siempre por lo general lo realizamos previo al ingreso del paciente y durante el procedimiento, ¿listo? Y obviamente pues estamos pendientes de toda la parte de accesos, por lo general todos los pacientes que ingresan en hemodinamia deben de tener un acceso intravenoso para la colocación de medicamentos o para algún manejo de alguna complicación que se presente, ¿listo? Mientras que los tecnólogos son nuestro personal de apoyo, que es lo que hace, por lo general ellos son los que preparan el angiógrafo, hacen mediciones durante el procedimiento, acompañan al médico a movilizar la mesa en algunos casos, ¿listo? En sí somos un equipo multidisciplinar, que lo que necesitamos es estar todos de acuerdo, siempre en pro de el cuidado y salvar la vida de ese paciente. Bueno, adicional a eso, durante el procedimiento es importante que conozcamos dispositivos que nos permitan decirle al médico o sugerirle al médico de pronto qué es lo que necesita. Importante, dispositivos y portafolio completo que permitan rapidez en el procedimiento, seguridad tanto para el médico como para el paciente, que es nuestro punto de equilibrio, y comodidad en el momento de trabajar. ¿Listo? Es por eso que vamos a presentar un poquito algunas diferencias y características de productos en general, no solamente de los nuestros, sino de otro tipo de productos. Ustedes saben que los productos por lo general tienen cosas en común y son cosas universales. Ejemplo, los introductores tienen unos códigos específicos que no importa la casa comercial, siempre van a ser los mismos. Estas cosas son importantes que nosotros como tal conozcamos, ¿vale? Porque de pronto a veces pasamos a la sala productos que no son, y créanme que para nosotros como enfermeros es bastante complicado, que ha sucedido a veces en sala, que por el afán, por el correr, no conocemos y a veces pasamos un catéter, cuando vamos a hacer un diagnóstico pasamos un catéter guía y no un diagnóstico, y ustedes saben que eso es diferencial en una sala de hemodinamia. ¿Listo? Adicional a eso es importante conocer cómo es un introductor convencional, cómo es un introductor hidrofílico, cómo es un introductor femoral, cómo es un introductor radial, porque de alguna u otra forma todos tienen características diferentes y dependiendo la casa o el producto que se utilice, pues tiene algunas ventajas. Por lo menos en los introductores radiales es importante esa cubierta hidrofílica. Recuerden que los introductores que tienen esa cubierta hidrofílica permiten que sea mucho más fácil el paso hacia la arteria, listo, evita el vasoespasmo y va a ser mucho más suave con el paciente. Otra cosa que también utilizamos son las guías, ¿listo? En el mercado por lo general existen un montón de guías, guías teflonadas, guías hidrofílicas, hay que reconocer el tipo de paciente, por lo menos a los pacientes de edad, pacientes ya ancianas que sabemos que sus arterias son muy tortuosas, pues vamos a utilizar o le vamos a sugerir al médico si tenemos en la sala un tipo de introductor diferente, un tipo de guía diferente. ¿Por qué? Pues porque eso va a permitir seguridad en el momento del procedimiento y de alguna otra forma generarle mucho más fácil el acceso a ese paciente sin ningún trauma. Un ejemplo claro es que nosotros como Terumo tenemos una de las guías, nuestras guías por lo general todas son hidrofílicas, nosotros no manejamos guías teflonadas, pero hay una guía específica para el acceso radial. Nuestra guía se llama Baby J, tiene una curva en J y es mucho más pequeña. A diferencia de las guías teflonadas que tiene un radio, la curva tiene un radio de 3 milímetros, esta tiene un radio de 1.5 milímetros, es mucho más delgada y para tortuosidades créanme que es una de las mejores guías que se puede utilizar para acceso radial. Otra cosa importante que nosotros manejamos es un catéter que nos permita acceder de forma fácil y rápida para salvar ese tiempo que necesitamos. Acuérdense, entre menor tiempo podamos tratar una lesión a un paciente que está en un código infarto, pues va a permitir
salvarle la vida al paciente, ¿cierto? Y uno de estos catéteres que nosotros utilizamos es un catéter universal que permite acceder a las dos arterias, ¿cierto? De forma fácil y rápida, pero a su vez permita el tratamiento. Otra parte importante ya dentro del procedimiento es el manejo de las complicaciones. Recordemos que ya después de que realizan la punción radial o femoral, el papel de enfermería es muy importante porque, por decirlo así, somos los otros ojos que tiene el médico para. Ellos a veces lo que hacen es dedicarse a su procedimiento, pero hay veces se les puede que se les olvide el mundo externo, pero nosotros como enfermeros o como tecnólogos estamos dispuestos a que, ay doctor, tiene un paciente una arritmia, doctor, el paciente se ve que está hipotenso, o sea, muchos factores que lo que hacen es que nosotros demos esa alerta y podamos manejar esas complicaciones. Y estas habilidades nosotros las adquirimos con el conocimiento y con la experiencia que tengamos. ¿Qué tipos de complicaciones se nos pueden presentar durante un procedimiento o una intervención coronaria primaria? Disección, perforación, taponamiento, ruptura de arterias, arritmias similares a las del infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y lesión por perfusión. Entonces es indispensable que este tipo de complicaciones nosotros las tengamos claras para que cuando vaya a haber algo de esto tengamos la capacidad de decirle al doctor, está pasando esto, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Para enfermería esto implica un papel muy importante dentro de la sala y la aparición y el deterioro hemodinámico del paciente es lo que nos va a sugerir dar esa información para el médico. Igualmente es importante el tratamiento que nosotros manejemos durante y posterior a la angioplastia coronaria. ¿Listo? Otra cosa que nosotros por lo general hacemos en sala es la medición del ACT, ¿verdad? Bueno, en sus centros, esta es otra actividad, en sus centros, ¿cómo hacen la medición del ACT? Ya te vamos a dar tu premio, o sea, por favor. Bueno, ya después de que realizamos el procedimiento y demás, pues tenemos que también nosotros como personal de enfermería saber cómo realizar el cierre de esa punción. Recordemos que hay dispositivos para cierre de punción femoral o cierre de punción radial, ¿listo? Y estos dispositivos lo que permiten es que, por lo menos en la parte de la punción radial, haya flujo, son dispositivos muy amigables que a lo que hacen una presión vaya a permitir que haya una hemostasia, pero a su vez haya flujo en esa arteria. ¿Listo? Y en la parte femoral, pues sí ya hay dispositivos. Por lo general, en algunos casos o anteriormente lo que se hacía era colocar, hacer presión manual y uno quedarse ahí, pero para eso también hay una técnica específica, ¿verdad? No cualquiera lo puede hacer y hay una técnica para que no vaya a haber ninguna complicación. ¿Listo? Pero ahora hay dispositivos mucho más amigables que permiten el cierre de la arteria femoral mucho más rápido y adicional a eso, pues nos va a permitir una recuperación más fácil para el paciente. Ahora, hablamos de hemostasia patente. Hemostasia convencional frente a la patente. Entonces, es importante hacer un tipo de hemostasia clara que nos permita ayudar a generar ese cierre que necesitamos, pero a su vez haya flujo en la arteria. Muchas veces lo que se hacía era que se ponía un tapón, se generaba una hemostasia, una presión más fuerte y podíamos ocluir esa arteria radial. Ahora, con estos tipos de dispositivos que son mucho más amigables, nos va a permitir que haya ese flujo necesario y la recuperación del paciente también sea mucho mejor, evitando complicaciones. Y lo otro es el cierre que hay de la parte femoral, que hacer si una compresión manual versus a una compresión mecánica con uno de los dispositivos nuestros que es el angiosil. Muchas veces los pacientes necesitan ser reintervenidos o la incomodidad que ellos sienten al tener una presión o una compresión manual es muy complicada y nosotros necesitamos también pasar pacientes a la sala y hacer como ese cambio, ¿cierto? Entonces para eso existen este tipo de dispositivos que los que nos va a permitir es hacer un cierre mucho más fácil, ¿cierto? Y más suave para el paciente. Por lo general, las manillas sí es uso de nosotros como enfermería, mientras que el angiosil sí es importante que ustedes sepan que el único que lo puede colocar son los médicos, porque hay unos criterios específicos para el manejo de esto. ¿Listo?